¿Qué tal? Muy buenas, Good Gamers. Bienvenidos, bienvenidas al capítulo número 6 de nuestro podcast Jugando para el Futuro. Ese espacio donde charlamos sobre temas relacionados con el gaming, los videojuegos y la educación. Recordad que si queréis escuchar los podcasts que ya hemos grabado hasta ahora, están todos en YouTube, ¿vale? Y próximamente en otras plataformas como Spotify, ya lo veréis. Y hoy, como siempre lo decimos, va a ser un podcast muy interesante. Vamos a adentrarnos en la industria de los videojuegos hasta el fondo, charlando con un profesional que lleva muchos años viviendo su evolución en primera persona. ¿Queréis saber los detalles sobre, por ejemplo, la monetización? ¿Cómo funciona el marketing para hacer que un videojuego medianamente mediocre se convierta en viral? Todo esto y mucho más en el podcast de hoy. Recuerda que podéis ir participando y haciendo vuestras preguntas en el chat para que luego nosotros se las llevemos a nuestro invitado. O si queréis ir participando con vuestros comentarios, siempre serán muy bienvenidos en el debate que tendremos aquí. Entonces, estate bien atento porque puedes participar activamente en esto. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. ¿Te interesa? Pues quédate con nosotros. Empezamos. Jugando para el Futuro, un podcast de Gigi Gen. Pues, como decimos, vamos a empezar. Y empezaremos hablando diciendo que los videojuegos, muchos de vosotros sabéis que se han convertido en una forma de entretenimiento que ha superado todas las expectativas habidas y por haber en los últimos años. Esta industria, incluso, ya supera en ingresos a la de la música y al cine juntas. ¿Cuál ha sido el secreto? Si es que eso existe. En pocos años hemos pasado de oír términos como nerd, freak o geek hacia la gente que jugaba videojuegos para escuchar cómo llaman raros a los que no juegan. Supongo que, como siempre, el ser humano no puede evitar desarrollar un miedo a lo desconocido, una falta de información que genera reticencia y escepticismo. Esto, como hemos dicho, ha ido cambiando y por ende se ha ido desvaneciendo ese miedo colectivo que envolvía este tipo de ocio. Pero aún hoy en día existe una brecha muy grande entre los usuarios que juegan usualmente a videojuegos y los que no juegan y siguen teniendo muchísimas preguntas al respecto. ¿Qué videojuegos debo escoger para mis hijos? ¿Hasta qué punto debo preocuparme por la monetización? ¿Qué tienen los videojuegos que puede volverlos tan adictivos? Pues hoy, con nuestro invitado, Jordi Armenter, un experto en el campo de la monetización y el análisis de crecimiento de los videojuegos, vamos a intentar resolver todas estas dudas y que nos cuente, desde el punto de vista de alguien que trabaja en una gran empresa de la industria, ¿hasta dónde cree que puede llegar todo este movimiento generado por los mismos videojuegos? Y como siempre, no voy a estar solo en esto. Ya conocéis a la persona que me acompaña en todos los podcasts y que vamos a recibirla, como siempre, con una gran ovación digital para Nacho. Vamos a ver si ya está por aquí. Aún no, vemos aquí mi cara. Hola, Nacho. Ahí lo tenemos. Hello, Hola, ¿qué hello. ¿Cómo estás? tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo se te presenta el podcast de hoy? ¿Qué te parece? Pues bien, bien, muy bien. Yo, ¿qué te voy a decir? Hoy está claro que estoy muy ilusionado. La persona que viene es muy importante para mí, para aquellos que tengan algunos dedos de frente y para los que no, también se habrán dado cuenta que coincide algo en nuestros apellidos. Por lo tanto, nada, muy contento de recibir a mi hermano aquí. Creo que es una persona que nos puede aportar muchísima luz, muchísima información sobre toda esta industria, sobre todo este mundo que cada día es más grande y nada, con muchas ganas de además hacerlo aquí en directo contigo, Gerard, y bueno, llegar a conclusiones que estoy seguro que solos nos costarían mucho más. Pues sí, no, yo creo que hoy va a ser uno de esos podcasts también que creo que a mucha gente le puede interesar, porque creo que todos estamos metidos dentro de esta rueda que es pues la monetización, los videojuegos, los juegos de pago, gratuitos, todo este tema. Creo que hay una gran discusión alrededor y hay mucho desconocimiento, y creo que hoy muchas de las dudas que tenemos sobre este tema se van a desvelar, y creo que eso puede ser Totalmente. interesante tanto para nosotros como para la gente que esté aquí con nosotros viéndolo. ¿Tú, Gerard, juegas a juegos de móvil? Pues tengo que decir que no. No mucho. No, ¿eh? No, he Oh, tenido mi época, pero no. Y vale. luego, si sale el tema, ya lo comentaré con nuestro invitado. ¿Por qué no? Joder, vale, pues entraremos, pero igual en alguna época has tenido un videojuego de móvil al Sí, que has dicho, ostras, este sí que he caído, y si me sí. dijeras uno que dijeras tu favorito.
¿Cuál sería el juego Estuve favorito? mucho tiempo jugando al juego de los Simpson de móvil, que ¿What? era, Wow, tenías que ni idea. gestionar la ciudad de los Simpson. No sé si alguien del chat habrá jugado Vale. alguna vez, pero tenías que ir gestionando Springfield. Y Base bueno, building, ¿no? Un poco sí, ibas haciendo crecer la ciudad, ¿no? Podías poner de exactamente. repente la tienda de Apu, ¿o qué? Exacto, exacto, sí, sí, ¿Sí o sí. no? Iba por el estilo, te lo juro, Pero iba por el estilo. dos tiendas de Apu podías poner. No me acuerdo, no me acuerdo cómo Vale. iba, pero sé ¿Cómo que era? en ese momento fueron mi momento, creo, en la universidad, que Badulaques. ¿Eh? sí, sí, El sí. clásico Badulaque. Buah, Tenía, llegó antes era, a los bueno, era Simpsons que eso. aquí. Yo necesito teclado mando, nos dicen por aquí, ¿eh? Queda claro que aquí tenemos gamers de los clásicos de ordenador. Bueno, bueno, hoy veremos a ver qué temas desenfundamos en cuanto a los juegos de móvil y en cuanto a juegos de ordenador y de consola y cómo los diferenciamos unos de otros en todo el tema de monetización y de creación y de desarrollo. Así que nada, Nacho, si quieres, Vamos con ello, ¿no? pasamos ya con nuestro invitado. Si quieres tú Venga, invitarle por aquí, vámonos. Vamos a súbelo ver. Sí, le hago. Cojo con el látigo. Ven para acá. y lo tenemos. Y a ver Hola, si hola todo Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo funciona. estás? Ah, Buenas, buenas. Buenas tardes hola, a buenas Aquí todos. tardes. tenemos. Qué rápido ha puesto la cámara. ¿Qué tal? ¿Cómo Espectacular. estás? No, muy bien. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí. Y gracias por invitarme. No, no, Un nosotros más, placerazo. nosotros más. Nos alegramos mucho de tenerte por aquí, la verdad. Creo que hoy va a No. ser muy interesante esta charla que tengamos aquí, la verdad. Intentaré contener mi verborrea porque dado que evidentemente pues me ata un lazo muy fuerte con el invitado, intentaré también darte espacio, Gerard, porque si no, pues me conozco, hemos tenido muchas otras charlas y nos conocemos, así que nada, Gerard, tú también intenta estar ahí pendiente. No, como ¿Eh? yo te conozco a ti también, pues entonces ya iré Eso mediando es, de por medio. eso es. Sí, sí. Sí, sí, sí. Si ves que nos liamos demasiado, tú intervienes, ¿eh? Sin problema, yo también, Nacho sabe que yo también cuando empiezo a hablar también es difícil pararme, así que no te preocupes que iré metiendo baza, iré metiendo baza. Para empezar, ya simplemente yo que soy quizás el que menos te conoce, nada, a mí también me gustaría que te presentaras un poco, que dijeras pues un poquito de dónde vienes, qué estás haciendo y entonces pues eso, ¿cuál es tu conexión también con el mundo del gaming? Sí, sí, claro que sí. Bueno, soy el hermano mayor de Nacho, o sea, tengo unos años más que vosotros. Entonces, mi relación con los videojuegos empieza pues en los años 80, te diría. Y entonces ahí eran otra cosa, ¿no? Y yo siempre he sido un gamer, ya desde hace años, pero solo hace unos 8 años que trabajo en la industria. Ujú. Em, Antes Solo, ¿eh? de... Ya, Solo. ya también he pensado lo mismo, he pensado, digo, hostia, 8 años, ya son años, ¿eh? Trabajando en la industria. Bueno, sí, todo es relativo, ¿no? Pero sí, siempre he trabajado mucho en temas de monetización y temas de crecimiento, de marketing, cosas así. Y hace unos años, pues tuve la oportunidad de unirme a un proyecto aquí en Barcelona. Estoy muy contento y llevo años, ¿no? Pero hoy voy a hablar de videojuegos, pero un poco con el gorro de gamer, un poco con el gorro de profesional y un poco con el gorro de padre, ¿no? O sea, me dedican los gorros Bien, que bien. según convenga. Son los tres que Eso nos nos interesan. gusta. Sí, sí. Qué versatilidad, ¿eh? Empezar el diálogo así, es que, madre mía, esto da gusto, Jordi. Gracias, Y veremos, gracias. veremos si las opiniones son coherentes con los tres gorros. Claro, eso seguramente es una de las cuestiones más difíciles y no solo ha salido contigo, de hecho con nuestra última invitada, con Marta, un poco pasa lo mismo, ¿no? Ella se dedica a la educación, concretamente a la neuroeducación, ¿no? Al aprender a aprender, ¿no? Y aún así ella misma experimenta muchísimas dificultades después cuando se pone el gorro de madre. Esto es así, en casa de herrero cuchillo de palo y aquí no es diferente, claramente. Pero bueno, muy interesante que podamos jugar con los tres. Y aprovechando una de las cositas que has dicho, creo que nos va perfecto, ¿no? Porque has dicho, ostras, yo empecé en los años 80 y esto ha cambiado mucho, ¿no? Y ¿cómo dirías? ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando piensas en que ha cambiado? Bueno, es que ha cambiado todo. Es que lo que no sé por dónde empezar es lo que no ha cambiado, ¿no? Pero Mira, yo recuerdo mucho una anécdota que alguna vez le hemos comentado, seguramente más de una vez, porque yo como que la tengo grabada en la memoria, esas anécdotas de pequeño que yo no sé ni qué edad tenía, ¿eh? Pero seguramente tú lo puedas ubicar mejor por la etapa en la que te encontrabas. Pero yo recuerdo acompañarte un día a casa de un amigo tuyo hace muchísimos años, ¿no? Y que os juntasteis, creo que eran 6 o 7 personas, ¿no?
y cada uno se trajo su torre a la casa y os conectasteis en LAN, y recuerdo Quake 3 Arena, disfrutando ahí. Yo evidentemente no entendía nada, pero estaba disfrutando como el niño pequeño que era, ¿no? Y me pongo a pensar y digo, ostras, ahora no haría falta llevar todo el mastodonte. De hecho, algunas veces pasa como en el Euskal Encounter, ¿no? Pero tenemos portátiles y ahora no lo hacemos. ¿Por qué crees que ha pasado esto? De antes no dudábamos, ahora... La has clavado, pero... Bueno, es que mira, me da un buen ejemplo porque es que me acuerdo de la situación, ¿eh? Pero es que la has clavado porque, primero, para jugar antes necesitamos un cacharro enorme. Y no solo enorme en tamaño, sino que era caro. O sea, o sea, antes el hecho de jugar a videojuegos era algo muy reflexionado y muy meditado. O sea, tú tenías que comprarte una consola o un ordenador con unas especificaciones X, Y y Z, traértelo a casa, después instalar el juego. Si era un ordenador, o sea, si era una consola aún es fácil, era más o menos fácil. Pero un ordenador, o sea, sobre todo en aquellas épocas, tú te compras el juego, lo ponías y no hay memoria. Uy, ¿qué hago? Tienes que empezar a mirarlos. Además, no había internet o estaba muy, muy incipiente, ¿no? Entonces ahí tenías que ir en plan a hablar con algún amigo que, hostia, que me da este error, hostia, pues no, pone este comando en el config sys, no sé qué, entonces te iba, ¿no? Pero, o sea, allí era como un poco una odisea. La barrera de entrada era muy grande. O sea, no solo monetaria, sino que requería mucho esfuerzo, ¿no? Al final tenías el cacharro, lo conectabas, entonces te comprabas el juego, lo ponías, y entonces empezabas a jugar si todo iba bien. Claro, jugar con amigos ya ciencia ficción. Internet, ni me acuerdo, partidas de estas de StarCraft, cuando a partir de las 9 de la noche que ya no llamaban a nadie a casa, porque en esa época si tenías internet, el teléfono se quedaba inutilizado. Claro. Y con el modelo MS56K se hacía... El buen router. Sí, sí. Y jugando hasta las 2 de la mañana allí, que eran las horas que se podía. Épico, Claro, épico. jugar 4 o 5 personas a la vez, ¡buah! Ciencia ficción. Entonces tenías que jugar el cacharro y ir para allí. Claro, ahora es mucho más fácil. Ahora, si tienes o sea, ahora todo el mundo tiene un gaming device. Cualquier persona. Tú no te tienes que comprar nada. El móvil ya lo tienes. O sea, bajarte un juego son 2 clics. Yeah. Entonces, claro, el alcance que tiene eso. Y mira, miraba antes unos. O sea, solo para. Si no me das las grandes consolas, ahora te estoy diciendo números así un poco de cabeza, ¿no? Pero la Play 4 creo que se han vendido en toda la historia 100 millones de unidades en el mundo. 100 millones, dices, hostia, bien, ¿no? 100 millones. Sí, sí. Pero es que de móviles, no sé, es que Claro, nos vamos por 6 o 7 billones de unidades. Claro, y parece que sigue creciendo, mientras que el de las consolas, ¿no? Si vemos, alcanzó su punto álgido hace unos años, ¿no? Cuando en Play 2 diría que es la consola más vendida de la historia, ¿no? ¿Puede ser? PlayStation 2, Sí, ¿me suena? puede ser, sí. Ya no tenemos que mirar los números, pero sí, pero el tema es que son órdenes de magnitud diferentes. O sea, hoy en día todo el mundo tiene un móvil, cualquiera con un móvil puede bajarse un juego y jugar en segundos. Antes, para jugar, tenías que tener algo muy reflexionado, mucha intencionalidad. Claro. No, total. Pero es curioso porque creo que al final la palabra que define este hecho es accesibilidad, ¿no? La accesibilidad de los usuarios a poder jugar, ¿no? Tanto ya sea por una cuestión técnica, ¿no? De peso que decías, una cuestión técnica de internet, una cuestión monetaria, obviamente, porque antes podía ser un poquito más lujoso e incluso una complicación técnica teórica de entendimiento del mundo, ¿no? Había muchas, pero sí que es verdad que yo pienso ahora y digo, a ver, la actividad, más allá de que ahora es aún más cómoda de cuando era antes, se podría seguir haciendo. Y es decir, parece que nos está ganando la comodidad, ¿no? Bueno, como puedo hacerlo desde aquí, ya no lo hago de esta otra manera, que seguramente, porque entiendo que sigue vigente. Yo al menos siento que me lo paso mejor cuando estoy con mis amigos presencialmente, ¿no? Y aún así no tenemos esas ganas, ¿no? Bueno, pero también es un tema que le llamamos a todo por el mismo nombre, ¿no? Todo es gaming. Pero no es lo mismo desde un punto de vista de actividad de voy a jugar al WoW, ¿no? Es decir, voy a sentarme en mi habitación y estar al menos 2 horas ahí encerrado, porque no vas a hacer una partida de WoW de menos de 2 horas. O sea, muy, muy difícil, ¿no?
Y otra cosa es, estoy en el bus, pues no sé qué Ya. es. Pues Hago un mira, ahora que nivel estoy del 5 escape room minutos, del móvil este y ya. exacto, pues mira, puedo mirar Instagram o puedo hacer un puzzle de estos Sí. o una partida de 3 minutos de cualquier cosa, ¿no? Hmm. Entonces, todo es gaming, a todo le Ujú, llamamos gaming, pero son cosas muy, muy diferentes. Y lo totalmente. que crece es esto último. Ya. Yo Ujú. creo que eso también está muy relacionado con también el tema de que ahora me da la sensación de que buscamos como ese entretenimiento rápido, ¿no? Ese entretenimiento que sea rápido, fácil y lo más simple posible, ¿no? Es que es como un... Antes quizás, incluso a mí me recuerda, que lo hemos hablado alguna vez aquí, el hecho del cómo podemos mantener la atención en algo durante mucho tiempo, ¿no? Ahora es como un juego de móvil, haces una partida y ya bajas del bus, te vas y punto. Y ya has estado ese momento, 10 minutos y chao. Y no sé, me da la sensación de que de alguna manera desvirtualiza un poco ese rato de juego, ¿no? Ese momento del que hablábamos antes. Desvirtúa, ¿no? ¿Quieres decir? Desvirtúa, sí, sí. Vale, vale. Yo no lo tengo tan claro. O sea, entiendo, puedo estar de acuerdo en algunos casos, pero los juegos de móvil en general son juegos sencillos, pero pueden tener bastante profundidad. Ujú. O sea, hay juegos muy sencillos que son pasatiempos, ¿no? Es decir, no tienes que pensar mucho, es solo liberas estrés, pero hay juegos que pueden ser igualmente sencillos, se puede hacer una partida en 3 minutos, pero aún pueden tener Sí, pues su mucha fondo. estrategia detrás y Ujú. muchas cosas. Entonces, yo creo que es que sirven propósitos diferentes, ¿no? O sea, es Vale. decir, pero bueno, sí que hay un poco lo que tú dices también de que, o sea, es el juego más, más pasatiempo, ¿no? Es decir, tengo Mm. 5 minutos en el bus, podría estar leyendo, pero incluso a veces leer 5 minutos, hay gente que le cuesta entrar en el libro en 5 minutos y salir, ¿no? En plan, bueno, Mm. pues hago una partida de aquí 3 minutos y me distraigo. Pero estoy 5 minutos como igual podría estar una hora igualmente. Puedes estar Sí. también una hora jugando al móvil y tan tranquilo. Sí, Sí, yo antes... yo hablo como usuario y sí se puede, ¿eh? Doy fe de que se puede. yo justamente antes Nacho me preguntaba si yo jugaba a juegos de móvil y yo le he dicho que no y le he dicho que no justamente porque a mí lo que me pasaba durante una época es que justamente utilizaba esos 5 minutos de un lado, esos 10 minutos de otro, esos 15 de otro y me daba cuenta de que al final sumaba todos esos ratos de móvil que parecían una tontería y se me iban los minutos. Y hubo un momento que dije, es que es casi peor para mí, hay casos y casos, pero para mí era peor jugar esos minutos en el móvil que ponerme un día a jugar con amigos 2 horas al WoW o lo que sea, ¿sabes? Entonces en ese momento sí que decía, vale, uy, cuidado. No, sí, totalmente, y te entiendo. El tema es ahora qué haces en vez de eso, ¿no? También es el coste de oportunidad, Total. ¿no? Porque hay gente que igual, bueno, pues no, me desinstalo el juego, pero ahora estoy en Instagram o estoy en TikTok, que al final es lo mismo. Exacto. Em, Sí, sí. pero sí, es terrorífico. O sea, sí que hay una estadística que vi el otro día, bueno, hace unas semanas, de un informe que publicaron. Decían que en los países más o menos más así desarrollados en el primer mundo, la gente se pasa unas 4 horas al día al móvil, Sí, sumando todos esos minutos que dices. Cuatro sí, sí. horas es un montón, o sea, porque si Sí, el día sí, tiene sí. 24 y dormimos 8, o sea, 4 es un 25% del resto. Sí, 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 totalmente. Es, Sí, sí, estas es heavy. estadísticas las estamos manejando cada vez más y ya no solo en el móvil, sino en cualquier aparato cuando se habla de pantallas, ¿no? Porque ya es incluso eso, ¿no? Y yo me doy cuenta, precisamente con Marta estuvimos hablando de esto, de que, ostras, los mismos adultos estamos en un ritmo, ¡buah!, de mucha pantalla. Al final también la mayoría de nuestro trabajo nos enfoca allí y lo que ven, pues, nuestras futuras generaciones muchas veces es que la vida está en la pantalla, ¿no? Entonces, Mm. cómo luchamos contra eso creo que va a ser difícil, ¿no? Pero reconduciendo al tema del teléfono, de los juegos de móvil, estos espacios pequeños, seguramente también ha abierto a nuevas personas que seguramente no se hubiesen planteado nunca en su vida ser gamers, ¿no? Un poco, y de repente, ostras, pues mira, esto me ayuda, ¿no? Y claramente esto ha hecho que el mercado cambie y aumente, ¿no? Entiendo. No, totalmente. Y gente que no ha jugado, que no había jugado nunca y ahora con el móvil ha empezado a jugar a los 30, 40, 50 años, 60 años y que es gente que ahora pasa tiempo, se dedica mucho a jugar al móvil y nunca antes lo habrían ni pensado, ¿no? Entonces,
el crecimiento del mercado de videojuegos viene mucho de nuevos segmentos, de nueva gente que es que nunca se había planteado jugar porque nunca se había planteado, pues me voy a comprar una Play o me voy a comprar un cacharro. La Game Boy ya abrió mucho camino en ese sentido, ¿no? De gente que no había jugado, que había jugado poco, pues me voy a comprar una Game Boy. Pero igualmente es como una decisión muy, muy planificada, ¿no? Mientras que en el móvil es en plan, pues mira, voy a probarlo, 2 clics. Claro. Y se ha quedado allí en plan que ha visto el atractivo a los videojuegos cuando nunca antes se lo habían planteado. Y a la A mí, hora... bueno. perdona, No, Ángel, te iba a que decir... justo... A colación de esto, dale. Sí, que en relación a esto pienso y empiezo a entender o visualizar que la industria del juego de móvil también se está preocupando de un target que seguramente la industria del videojuego clásica no tocaba, ¿no? De diferentes perfiles. Y aquí me viene la pregunta de decir, ¿tú crees que la industria del videojuego tradicional, por decirlo así, que ostras, ya, industria tradicional con videojuego, está guay, en verdad, me gusta, ¿eh? Seremos de los primeros australopithecus hablando de esto. Pero esta industria tradicional tiene algo que aprender y ¿crees que puede hacer que este perfil de gamer que se ha generado en el móvil acabe convirtiéndose en un perfil de gamer no solo móvil? No, o sea, no lo veo obvio. O sea, yo veo más al revés. Yo creo que los perfiles gamers van a diversificarse más. O sea, yo creo que los gamers tradicionales más hardcore de WoW seguirán jugando al WoW en un PC o en una consola, pero es posible que dediquen también horas pues a jugar al móvil o en el iPad cuando no están en casa, ¿no? Y por ejemplo, Blizzard mismo sacó el Hearthstone, ¿no? Que tiene mucho. Ha salido el Diablo para móvil. O sea, yo creo que es más fácil que los hardcore gamers se expandan al móvil más que al revés. O sea, yo creo aún que está lejos el hecho de alguien que juega en móvil solo y que ha descubierto los videojuegos en móvil, que pase a comprarse una consola o un PC, creo que eso va a costar más, que no al revés. Vale. ¿Y por qué crees que es eso? ¿Crees que es por esa facilidad, por ese clic que dices, por eso de tener el móvil siempre encima y poder usarlo, o por algo más? Bueno, es que yo creo que una parte es eso, pero después hay una parte más del tipo de uso, del tipo de videojuego, ¿no? Es Vale. decir, alguien que juega a juegos más sencillos o más de puzzle o más de resource management, no les aporta nada comprarse una consola para jugar al mismo juego. Entonces, Vale. el match ya está bien, ¿no? Entonces, no veo a alguien que juega puzzle haciendo un salto al WoW, es más complicado. Ya, o alguien que juega al de la farm, ¿no? Al de la granja, por ejemplo, comprarse para jugar al City Skylines. O sea, para comprarse un ordenador para cambiar Claro, de gestor. es un salto interesante, pero ahí es donde yo me hago la pregunta de si esto es un mercado por explotar o es que simplemente es un mercado que no existe, ¿no? Ahí es donde me queda a mí la duda, ¿no? Si es una cuestión de que los developers de games más en otras plataformas ataquen este tipo de juegos, ¿no? Me hace pensar en, ostras, nosotros antes has mencionado, ¿no? Los primeros videojuegos que cabían en un disquete, estos videojuegos que eran sencillos, pero casi igual, bueno, muy atractivos en su origen, ¿no? Y que de alguna manera, claro, ahora ya estamos con esto de si estamos delante del ordenador quiero más, ahora en el móvil me conformo con menos. ¿Esto por qué crees? ¿Puede llegar a pasar? ¿Crees que es algo que se da? No lo sé, o sea, es difícil de decir, pero sí que parece que la tendencia es más de. O sea, tú ves más a los Fortnites abriendo a iPad, o sea, es decir, la industria parece que tiende más a la convergencia de devices. Es decir, tú Vale. jugarás al juego y podrás jugar desde un PC, desde un iPad o desde un móvil y el juego funcionará en todos sitios, pues sí, igual la experiencia será mejor en uno, mejor en otro, y cada uno escogerá el device que quiera. Pero servicios como el Xbox Game Pass que son más servicios de streaming, que tú puedes coger un iPad y jugar al WoW. Obviamente Total. los controles no es lo mismo, pero el juego funciona. O sea, Claro. Sí, sí, total. Brutal. No, no, yo, todo yo este tema creo que del... todo tiende más hacia allí. Claro, no, al final la industria también hay que mirar, o sea, si ya decimos que los números van para allí, tanto en ingresos como en uso, está claro que también la gente que hace videojuegos tirará hacia donde más funciona ahora mismo.
O sea, entiendo que en ese caso es más fácil que juegos, por ejemplo, como Fortnite, escojan también incluir a la audiencia que pueda llegar a jugar desde un móvil o desde una tablet, ¿no? Igual que hizo, creo que fue Call of Duty, también tuvo su versión en móvil, el PUBG también hizo su versión en móvil, que creo que al final, ¿no? Todo tiende hacia allí, como dices, realmente, sí, sí. Sí, pero al final yo creo que también la industria de las consolas y los PCs se han dado cuenta que la barra de entrada del device es una barra importante. Una Play 5 ahora te cuesta 1.000 pavos. O sea, Si la encuentras. si la encuentras, claro. Mientras que al final, con estos servicios de streaming, tú puedes podrías jugar en una Play 2. O sea, porque al final, si el rendering y todo se hace en el server y tú solo recibes el streaming, puedes jugar con un device con unas especificaciones mucho más ligeras. Y a ver si la experiencia la consigue que sea igual, ¿no? Pero representa que si el ancho de banda y todo es suficiente, pues lo que dicen es que podremos jugar a juegos Súper tochos. triple A Sí. con devices mucho más ligeros sin necesitar un pepino como necesitas ahora. Con tostadoras como la de Aymar, Gerard, Sí, que tenemos aquí un exacto. compañero que muchas veces siempre ya hemos nominado a su ordenador, le hemos denominado como la tostadora. Pero esto me lleva a la siguiente pregunta, porque no me acuerdo cómo se llama el servicio, pero igual Gerard o tú, Jordi, os suena, creo que era un servicio de Google, que también era una plataforma en streaming de videojuegos. ¿El Stadia? ¿Era Stadia? ¿Puede ser? Stadia, exacto, Stadia. Stadia, Google Stadia, Sí. que ha chapado precisamente Sí. este año. Cerró. Ha cerrado, acabó. Y yo de hecho lo probé y me flipó porque en 5 minutos estaba jugando a City Skylines tranquilamente Pero claro, tenía una limitación, que era que no podían hacer multiplayer. No tenían ningún juego multiplayer. Y claro, eso supongo que es... Es un pequeño problema, sí. Exacto. Pero ¿hay alguna explicación? ¿O es más difícil hacer un multiplayer en streaming? Porque ahí sí que a mí se me va completamente Sí, de creo que alcance. fácilmente habrá limitaciones técnicas, Vale, pero vale, no te sé decir el detalle, pero... vale, vale, No, vale. pero a ver, Game Pass, el de Xbox sí te permite multiplayer. No he probado en plan en detalle, no sé si va igual de Ahora, bien o no. al Game Pass, ¿no te tienes que descargar el juego en el Game Pass? En el de Xbox sí. Creo Sí, que yo sí. diría que sí, exacto. Sí, Te tienes sí, que sí. descargar el juego, claro, y entonces lo tiras con tu sistema. Que claro, a mí esa Exacto, sí. pregunta me parece muy interesante porque yo muchas veces uno de los argumentos que doy a favor de las consolas es oye, seguramente es una de las máquinas más baratas para tirar juegos a ese nivel. Sí, más barata, posiblemente no, seguro. No hay un ordenador por 600 euros, 700, que es el precio normal de la Play si no la compras en reventa, obviamente, Sí. que llega a esos posibles 1000, ¿no? Pero sí que es verdad que es lo que te tira esa Play 5 y lo que te va a poder tirar en 2 3 años. Tú te coges un ordenador por 600 euros No, no. y es imposible. Tienes que pagar mínimo el doble para tener algo. Bueno, es que no se acerca con el doble. Con 1200 no tienes un ordenador que tira los juegos como la tira la Play 5, ¿no? Y eso es una cosa que siempre me ha parecido curiosa, ¿no? De... Sí, sí, totalmente, pero todo un poco llega a lo mismo. Al final lo que intentan es, o sea, al final el modelo consola pasa por tú que compras un pepino que te lo tienen que poner tan barato como sea posible porque es que si no se lo acaban comprando 3 personas y entonces ya no tira. Entonces al final el modelo de negocio es intento ponerte el hardware muy muy barato o tan ajustado como puedo y que cuento que después te comprarás los juegos que me salen mucho más baratos y hacen que el es margen ahí. el modelo de negocio que existía en los videojuegos hasta que llegó un poco, ¿no? Sobre todo la industria del mobile y bueno, y que empezó también el paying game, ¿no? Para ir objetos dentro de los juegos, incluso los DLCs, ¿no? Que supongo que todo viene un poquito casi a la vez, ¿no? Sí, pero bueno, es que, bueno, un poco cuando decíamos las diferencias, no solo el device, después, o sea, lo que pasaba con los juegos triple A es que cada vez cuesta más, o sea, al final son como superproducciones de películas, o sea, producir un GTA V, o sea, un montón son 4 o 5 años de development que cuestan un montón de dinero y que después sacas el juego y te la juegas todo a ver si va bien o no va bien, ¿no? Y claro, es un modelo que necesita mucha pasta, mucho riesgo. O sea, si te sale, lo petas. Pero como no te salga, pillas. Total, me Esto, imagino. y además el nivel de calidad que, o sea, al final cada vez cuesta más porque el nivel de calidad para hacer una diferencia cada vez es más importante, ¿no? Y al final cada vez tienes que ser un producto más pulido, con más horas, open world. O sea, al final es una inversión brutal. Esto versus el modelo móvil que es al revés, ¿no? O sea, el modelo móvil
es el modelo, estoy siempre online y no tengo ningún tipo de coste de device ni nada, con lo cual pues puedo hacer un MVP, o sea, un juego, hago un juego con hago 20 niveles, si veo que va bien, hago más niveles y si no, fuera. Coste de desarrollo en menos de un año, la mayoría de videojuegos, pues sacar un prototipo fácil y no te has gastado casi nada. Y después lo puedes ir mejorando si la cosa va bien. Claro, esto lo que hace es que después te permite monetizaciones, estrategias de monetización completamente diferentes. Claro, y en este sentido, por ejemplo, han hecho una pregunta por aquí por el chat que me parece interesante, que se refiere a, sobre todo en ese sentido, a cuando a la hora de hacer un videojuego de móvil en este device, ¿cuáles son las competencias que se tienen en cuenta? O sea, ¿contra qué compiten? Porque estamos diciendo que, por ejemplo, contra otros videojuegos o contra otras consolas, de alguna manera no es que estén compitiendo, ¿no? Es como un ecosistema un poquito aparte o... Sí, en general sí. O sea, yo creo que es diferente. O sea, al final compites más con TikTok o con Instagram por Eso el es lo que tiempo nos han puesto también por aquí. Sí. que otras cosas. Y después contra otros juegos. O sea, el montón de juegos que hay es brutal. Y también si tú miras todos todo el dinero que hacen las App Stores, desde ahora más o menos la mitad son videojuegos, pero desde el principio las primeras aplicaciones, o sea, cuando la gente no pagaba a través del móvil, las primeras aplicaciones que empezaron a monetizar eran videojuegos y hace 3 4 años el videojuego es el 60-70% del revenue que hacían las App Stores. Wow. O sea, después empezaron los Netflix, los Tinders, Claro. los Sí, La aplicaciones con monetización otros de usos. Tinder. No llegaremos, no entraremos, pero es un tema a hablar también. Esto de monetizar Tinder me parece una locura. Bueno, Es la vida, es la vida. Siempre hay. Pero si tú miras las 10 aplicaciones que monetizan más en la App Store, estos son datos públicos, la mitad siempre son juegos y el resto son plataformas de vídeo, Tinder Redes sociales, ¿no? Me imagino. alguna más que va cambiando. Claro, claro. A mí cuando hablabas un poquito de esto de los videojuegos, de la diferencia entre el móvil y el PC y las consolas y por qué hay estas diferencias, una cosa que me venía a la cabeza también es pensar en el público, ¿no? A mí, todas estas grandes inversiones que se hacen para que después un juego salga, ¿no? Ha habido bastantes casos últimamente y creo que son los lanzamientos que más se llaman, ¿no? Yo recuerdo New World y seguramente que desde bueno, de Blizzard también ha habido varios, ¿no? En los que el público de los videojuegos de consola y de PC es mucho más crítico, tiene el nivel de expectativas mucho más alto que el que tiene el de móvil, o esa es mi percepción, ¿no? Porque no, si bien muchas de las críticas en los juegos de móvil, y yo que soy mucho de leer las críticas cuando estoy en la App Store, ¿no? De ver, incluso en Steam, cuando selecciono un juego, veo que muchas de las críticas ahí, aparte supongo que también tienen el concepto de hacer una crítica rápido, ¿no? Evidentemente las de móvil suelen tener menos contenido y suelen estar mucho más enfocadas a ads o a funcionalidad, ¿no? Mientras que muchas de las críticas con estos grandes juegos AAA, muchos van a no hay contenido y muy, muy críticos, ¿no? Y me da la sensación de que son diferentes estos públicos y tiene que ser difícil, ¿no? También lidiar con ese público, me imagino. Hombre, yo creo que al final siempre los haters están un poco en todas partes, ¿no? Y siempre hay gente que critica con todo, ¿no? Pero sí que me imagino que al final, es lo que decíamos antes, ¿no? O sea, al final el gamer de AAA, pues, o sea, ha hecho una inversión en un pepino, después se ha comprado ese juego que vale una pasta y después lo prueba y de repente, oh, no es lo que esperaba o no me gusta tanto como pensaba que me iba a gustar. El móvil, como el modelo de negocio es, he hecho cero esfuerzo, o sea, el móvil ya lo tenía, hago 2 clics, me lo bajo, lo he probado, estoy jugando gratis, no hago ningún esfuerzo, no me gusta, fuera, lo desinstalo. Entonces, no hay, o sea, hay menos acritud, digamos. Hay incluso menos hype, te diría, ¿no? De alguna manera. Es decir, pocas veces, y creo que antes has mencionado justo un caso que es uno de los pocos casos en los que yo, y creo que la comunidad gamer, ha habido un poco de hype por un poco, digo, en comparación con otros, seguramente ha sido mucho, por Diablo Immortal, ¿no?
Creo que es uno de los juegos mobile que ha podido generar bastante hype, ¿no? Por la saga, por todo, ¿no? Pero sí que es verdad que yo no siento que haya hype por otros juegos de móvil, ¿no? Entonces, eso también de alguna manera ayuda a no generar esa expectativa a la vez que seguramente repercute, ¿no? En ese marketing o en la manera de trabajarlo. Ahí no sé si estoy de acuerdo. O sea, yo creo que sí que hay juegos de mobile que han generado mucho hype. O sea, no ¿Eh? sé, Pokémon, cualquier Sí, cosa de Pokémon Pokémon Go, sí, genera Pokémon Go y hype. Pokémon Unite, claro, sí, sí, es O sea, verdad, cualquier es cosa que lleve verdad. a marca Pokémon genera hype. Mario es el gran fail de móvil. O sea, no sé si Claro. Mario lanzó, creo que fue el 2019, si no me equivoco, en noviembre, Ujú. mitades de noviembre, y fue el juego más descargado del año. Hostia. Buah. En un mes. Pero, o sea, generó mucho hype, muchos installs. Pero es que después fue un flop porque cagaron el modelo de monetización. Hicieron, o sea, Claro. Nintendo Ah. con su chip antiguo, plan, esto de dar juegos gratis no puede ser bueno. Entonces tú te bajas el Mario, puedes jugar 10.000 niveles y si querías, había un paywall. O sea, si quieres seguir jugando, pagas y tienes que comprar el juego. Y Ajá. hubo un backlash brutal. O sea, Claro. fue el juego más descargado del año en meses, tuvo más installs que nada. O sea, quizá Pokémon Go es lo único que le supera, Hmm. pero después fue un flop. No fueron Después capaces de... también récord de uninstalls, ¿no? Me imagino, no sé si se Sí. puede traquear esto, pero Claro me Sí, que. fue... imagino que sí. ¿Y qué Bueno, hace cuando jugamos Porque yo entiendo que, claro, todo el mundo cuando se compra un Mario para la Switch o un Mario para la Game Boy o lo que sea, realmente, o sea, estás pagando por el juego, ¿no? ¿Qué hace que cuando tenemos un juego así en el móvil, directamente nuestra cabeza diga, no, esto no lo puedo pagar? No, no es que no puedas, es que no quieres. Bueno, O sea, eso, al o sea, final... en plan, la cabeza ya dice, no quiero pagar esto. Ya, pero yo creo que es porque es como has educado al público, ¿no? Es al final yo me mm, acuerdo cuando empezaron a salir los juegos en las App Stores, más o menos los juegos estaban mitad y mitad. La mitad de los juegos eran pay to download, o sea, tú pagas, Sí. a veces era 5 euros o 10 Hmm. euros y te lo descargabas y jugabas, y la otra mitad era juega gratis y ya pagarás si te apetece. Y este es el modelo que ha triunfado. O sea, cada vez, o sea, se ha repetido varias veces que lo otro no funciona. ya, 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 ya. O es sea, y lo curioso, que ha sí. funcionado es o los juegos que son gratis y si quieres pagas o con anuncios. ¿Por qué? Pues no sé, pero es como empezó. Pero al final siempre ha sido igual. Spotify al principio nadie Sí. pagaba. Ahora ya empieza. Netflix, al final. Bueno, Netflix ahora Al todo el principio. lío. Sí, sí. Sí, pero nos cuesta, ¿no? Va costando, pero al final hemos educado que los juegos son gratis Claro, y Totalmente. en el luego a móvil. la hora, yo por ejemplo, que en ese sentido entiendo mucho menos, que vosotros dos, pero claro, a la hora de ver la rentabilidad en ese momento de hacer un juego grande de móvil y buscar la rentabilidad aún sabiendo que el juego va a ser gratis, ¿cuáles son las estrategias? Aparte de estos anuncios, ¿cómo se qué planea ahí detrás para que este juego aparezca siendo rentable? Bueno, al final, no, al principio no hay tanta estrategia. Al final, la estrategia al principio, cuando haces un juego, es hacer un juego divertido y que la gente le Se guste enganche. jugar. Vale. Entonces, cuando haces un juego que está bien, dices, bueno, pues cuando a la gente le guste, después ya sé capaz de hacer dinero con ello. Y al final es un tema de volumen. Con los móviles, al final, tú lanzas un juego y tienes acceso a tanta gente que dices, bueno, solo que miren un anuncio aquí y allá, o uno pague un poco aquí o un poco allá, pues el juego ya es rentable. Un poco también por lo que decíamos que es toda la cadena de valor. O sea, es que hacer el juego ya es mucho más barato que cualquier juego AAA. Pero es que es Ujú, distribuirlo también, porque los juegos antiguos ahora ya empieza a haber canales online, pero aún mucha gente iba a las tiendas. Y, ujú. y eso también o sea, Se es una paga. logística Tenía también, que tiene un bancar. coste. Aquí tienes el coste o sea, tiene un coste hasta cierto punto fijo de distribución y logística, pero después en el móvil solo pagas la distribución si el cliente paga. O sea, al final Google y Totalmente. Apple, las App Stores, se quedan Mm. un porcentaje de todo lo que se gaste la gente en el juego, pero solo si pagan, con lo cual, pues si no pagan, no pasa nada.
Claro, claro, es que yo en mi cabeza pienso, claro, a la hora de hacer un videojuego, pienso en tantas personas o tanta persona incluida dentro, ya sea pues los que hacen la música, los que hacen el arte, los que hacen storytelling, los que hacen tal, que claro, llego a pensar y dices, ostras, haces un juego para que sea divertido, pero claro, toda esta gente tiene que cobrar, quiero decir, o sea, en su momento. Por lo tanto es eso, aunque no se piense al principio en la monetización, siempre en algún momento tiene que haber algún punto donde esto se incluya, ¿no? Claro, sí, pero el tema es que es tan rentable, ha sido tan rentable históricamente, que por eso hay tanta competencia y por eso hay tanto dinero en el sector, porque al final, Mm. o sea, al final el modelo de Apple y Google. O sea, tú piensas que en el videojuego tradicional, que iba por distribución tradicional, tú querías lanzar un juego en las tiendas y tenías que hacer acuerdos con la distribución de cada país. Y, o sea, no era tan fácil, ¿no? O sea, al final, pues en Francia es Fnac, en España no sé qué, Ya. en Estados Unidos, pues quién lo distribuirá Walmart, vale, genial. Pero es que ahora tú y yo hacemos un videojuego así en casa, lo subimos al App Store y al día siguiente está disponible en todo el mundo para cualquiera que se lo baje. Entonces, es un tema de volúmenes. O sea, solo que tengas 10 millones de jugadores al día, que no es tanto. O sea, al final, eh, si consigues que un 5% te pague 1 euro, Ya, pues ya. ya haces medio millón al día. Sí, me imagino que incluso también, ya no solo con la gente que paga, que imagino que es una de las principales fuentes de revenue, ¿no? Pero también, antes justo Morata lo ha comentado por el chat, ¿no? Que Mm. decía que al final los datos de usuario y de comportamiento en un videojuego, pues también son cosas con mucho valor, ¿no? De hecho, sacó a relucir una frase que encontró Gerard, ¿no? Que como era, puedes conocer más a una persona en Ah, 1 hora jugando que en un que en año un año, hablando o en algo un así. año de conversación o algo así, sí. Exacto, ¿no? ¿Y de quién era para darle credibilidad a la frase? Si no me equivoco era de Platón, pero ahora me... Vale, ok. Era de algún Dixit, filósofo Platón Dixit. griego. Sí, No, claro, y ahora al mismo. final, de alguna manera, entiendo que Aceptamos Platón. Sí. aceptamos. No, de alguna manera, ostras, a medida que vas jugando, yo creo que en el momento en el que nos divertimos es cuando más damos a conocer pues nuestra versión muchas veces, ¿no? Porque nos sale nuestro verdadero yo y claro, al final todos esos datos te ayudan a trabajar, ¿no? También con el usuario de alguna manera, me imagino. Sí, sí, sin duda. Y al final el móvil está siempre conectado, lo tienes siempre encima y tienes mucho dato, ¿no? Pero al final también es verdad que el nivel de datos que tienes, o sea, se limita mucho al uso que hace el usuario en la aplicación. O sea, Claro, claro. todo el tema de, pues, si tiene esta edad o es pues así. O sea, las plataformas, las App Stores tienen mucho más datos, las aplicaciones en sí están mucho más restringidas a lo que el usuario Claro. quiera aceptar y la regulación está muy dura ahora con todo Sí. este tema, ¿no? Por Me temas iba, que... Sí, me iba un poco más hacia la parte del mismo comportamiento para de alguna manera identificar pues una evolución del juego. Al final, me imagino que se puede tener esa información de decir, ostras, este nivel, por ejemplo, ha gustado mucho y ha habido mucha interacción y le ha costado mucho Sí, a la sí, gente, claro. ¿no? Por lo tanto, de alguna manera puedo tener muchos datos en ese sentido para poder guiar la Sí, sí, experiencia, que es claro. algo que nos hemos quejado. Muchos gamers se quejan, ¿no? De que a veces muchas industrias no reacciona, la industria del gaming no reacciona del todo a los comentarios del público, ¿no? No escuchan. Y aquí creo que pasa al contrario y a veces hasta nos quejamos, que es como, a ver, ¿dónde está el tema? No, desde luego. Y la parte de datos es clave y es otra gran diferencia versus el videojuego tradicional. O sea, más allá de conocer al usuario, o sea, lo que se usa mucho en aplicaciones móviles y de juegos es todo el tema de A/B testing, ¿no? Es decir, Claro. Ajá. no, pues a ver, voy a hacer un nivel, ¿será muy difícil o muy fácil? Ostras, pues no lo sé, le pongo esto, le pongo lo otro. Entonces, ¿qué es mejor? Uy, pues no sé. Pues lo que se hace se hacen 4 versiones, una muy fácil, una muy difícil y dos entre medio, o se hacen 3, 4 versiones, se lanza en paralelo, un 25% de los usuarios tendrán una versión, otro 25% otra, otro otra y otra. Y después se mira, se compara. Mira, pues el fácil, pues ha ido mejor, ha ido peor.
Es en plan, pues mira, pues qué grupo lo ha valorado mejor, qué grupo ha monetizado mejor, o qué grupo vuelve al día siguiente, o qué grupo ya ha dicho que ya tiene bastante. Y claro, esto es muy potente, porque al final te permite salir con un producto como muy suboptimizado y optimizarlo a medida que vas viendo el uso. Claro, a esto me hace pensar en esa profesión que todos soñábamos ser de pequeños, ¿no? Que es la de probador de Probador de videojuegos. videojuegos. Grande, Gerard. Existen, ¿eh? Existen. Sí, sí. Existen, ¿no? Pero sí que es verdad que yo que he hecho, pues por ejemplo, con José, que es un compañero que tuvimos aquí hace tiempo, que también se dedica a la industria de los videojuegos, ¿no? Alguna vez le he hecho un mini beta testing, pero evidentemente con informes súper cutres, ¿no? Pero me pongo a pensar y digo, a ver, alguien que puede llegar a estar en contacto con ellos, ¿no? Al final, el probador de videojuegos no es ese trabajo soñado que siempre imaginábamos, ¿no? ¿Cómo es tú No, que lo desde sueles luego, ver? no. Es como todo, es un trabajo y o sea, tiene cosas guays y tiene cosas pues más coñazo, pero como un poco todos los trabajos, ¿no? No, imagino, pero al final la libertad para jugar, ¿no? Al final esa libertad está muy dirigida, ¿no? Está restringida a tener que hacer un análisis sobre partes concretas, ¿no? Estar muy atento a ciertos detalles, ¿no? Me viene a la cabeza porque al final entiendo que un proceso de probación, de testeo, vamos a decir, uy, madre mía, un proceso de testeo de un videojuego, deberían participar diferentes tipos de perfiles, como decías, ¿no? Seccionamos y damos, pero claro, esa 25, 25, 25, 25 que has hecho antes era más por la modalidad del juego, pero también me imagino que personas diferentes ven cosas diferentes, ¿no? Es decir, la misma persona se encarga de corregir los bugs de gráficos, que los bugs de diálogo, que los bugs de funcionamiento, que los bugs... O sea, ya no de corregirlos, porque imagino que corregirlos sí que no, pero identificarlos. Esa es la pregunta. ¿Hay equipos diferentes dentro del equipo de testing? No, en general o sea, al final el equipo de testing normalmente lo que tiene que hacer es la perspectiva del usuario, ¿no? O sea, no Vale, buscas testing que sean expertos, porque al final el usuario no es un vale, experto. O sea, y ok. el user testing lo que hace es en plan, bueno, mira, esto no lo entiendo. Igual es que funciona todo bien, ¿eh? No es que haya un bug o es que no funcione. A veces hay bugs. Pues en plan, mira, esto no entiendo no entiendo qué tengo que hacer. O sea, explicarlo mejor. O sea, Vale. que puede no ser un bug. Entonces, el testing en general son usuarios avanzados, obviamente, porque conocen muy bien el juego, pero intentan tener siempre la óptica del usuario. Vale, bueno, interesante porque creo que es algo que cuando nos ponemos, muchas veces todos damos por supuesto que no puede haber una textura mal en un juego, ¿no? Y comentamos aquí también el tema de Pokémon. A ver, que también esto es otra cosa, ¿eh? Porque es Nintendo, no es una desarrolladora indie, pero con el último Pokémon, ¿no? Muchas de las texturas estaban muy mal acabadas, había una definición absurda, ¿no? Y aún así, pues se decidió que fuera para adelante, ¿no? Imagino que evidentemente eso fue una decisión tomada más que una fallo de identificación en un equipo de testeo, ¿no? Pero venía a pensar, ¿no? Y decir, ostras, para corregir y hacer un juego en el que el detalle sea máximo, estaría bien, ¿no? Contar con diferentes perfiles que se tengan que encargar de diferentes tipos de bugs, ¿no? Al menos es lo que me viene a mí a la cabeza. Porque yo, por ejemplo, los gráficos pues, me costaría mucho verlos comparado con otras cosas, ¿no? Pero bueno, Sí, siguiendo yo con creo que esto, en ese dígame, sentido, Gerard. justamente de lo de Pokémon, antes me ha venido cuando hablábamos de lo exigentes que éramos, ¿no? Al hablar de juegos móviles y juegos de consola y tal. Creo que estaríamos casi de acuerdo en que el Pokémon, cuando lo vemos en Switch, llega un punto en que dices, uy, aquí falta algo o aquí hay cosas que no están bien. Y en cambio, si nos pusieran un Pokémon antiguo en el móvil para jugarlo, tipo como lo jugábamos, el de la Game Boy, lo jugaríamos. Y nadie se quejaría de nada. Y los gráficos serían mucho peores, no habría mundo abierto, sería mucho más simple todo, pero yo creo que triunfaría. Y no sé, en ese sentido me parecía curioso, ¿no? Cómo nos comportamos como gamers en un lado y como gamers en otro. Totalmente. Sí, sí. Es lo que hay, es lo que hay. Sacando esto, que de alguna manera el diferente comportamiento que tenemos como gamers en las diferentes situaciones, que es algo que es lo más normal del mundo, ¿no? Hemos estado haciendo un pequeño research y hemos encontrado una pequeña encuesta que hizo una empresa que conocemos por trayectoria ambos, que es Accenture, ¿no? En la que comentaba que un 84% de los encuestados está de acuerdo con la afirmación de que los videojuegos les han ayudado a conectar con gente con sus mismos intereses y un 80% dijo que les ayudó a encontrar nuevos amigos.
¿no? Aún así, Gerard y yo, cuando nos ponemos a pensar y pensamos en juegos de móvil, a nosotros se nos viene a la cabeza que el multiplayer está bastante limitado, ¿no? De alguna manera no. Es muy difícil. Nosotros somos muy fans de Pokémon Unite, que por ejemplo es uno de esos juegos que facilita, pero a su vez limita mucho el chat, por tanto la organización pasa a ser difícil, ¿no? Evidentemente en un juego que la requiere, pero me gustaría ver cuál es tu opinión alrededor de esto y cómo está este punto del multiplaying y por qué es, ¿no? ¿Por qué hay menos multiplaying que en otros posibles juegos? Bueno, research que he visto yo, o sea, también lo que dice es que hay diferentes perfiles de jugadores, ¿no? Sobre todo cuando es el mobile. Hay gente que valora mucho la parte social y gente que es que no quiere interactuar. O sea, para ellos o sea, hay un cierto segmento de personas que dicen, no, mi videojuego es mi válvula de escape y es el momento que cuando estoy estrés y libero estrés y estoy esos 5 minutos y no quiero liarme con gente, ¿no? Entonces, Vale. cuando lo haces en algo más social es como algo un poco más complejo, ¿no? Porque ya tienes que coordinarte, o sea, Vale. es como ese jugador un poco más avanzado. Pero, y sí que es verdad que el móvil te limita un poco más, pero yo creo que aún hay juegos muy sociales. O sea, Fortnite está en móvil tranquilamente. Brawl Stars, Clash Royale es también ¿Sigue en móvil multijugador. Fortnite? Yo no lo Sí. sé. Sí, no sé, me sonaba que ya no estaba en móvil. Perdón, ¿eh? Bueno, en iOS está en juicio, como sabes. Sí, eso Eso sí. es Apple, pero bueno, pero estaba. O sea, no porque no pueda estar. Y en Android creo que sigue. En todo lo que son tablet Android, así que no hay tantas, ¿no? Pero Total, me Claro, imagino. porque a la hora de jugar, por ejemplo, multiplayer, claro, es que como yo ya os digo, móvil utilizo poco para jugar, ¿qué se utiliza? Porque sé que, por ejemplo, a raíz de la pandemia petó mucho el tema Discord, incluso juegos de móvil como Among Us, que empezó creo siendo en el móvil, de repente pasó muy rápidamente a ordenador porque pasó a explotarse en Discord y las llamadas y tal. Y en el móvil, ¿qué se utiliza en sí para jugar así a juegos multiplayer? Porque no sé si el mismo Discord y se utiliza también de fondo, es que no... la verdad no sé qué se utiliza. Yo sí que mis hijos utilizan, ¿cómo se llama? Jitsi Meet, Vale, pero el mismo... al Vale. final yo a veces que sí que yo también a veces juego online o sea, para mí los juegos también han sido una excusa para conectar con sus amigos que están lejos, ¿no? Y quedar y Ajá. jugar en plan multiplayer. Antes a veces jugábamos juegos más hardcore, pero últimamente, como no nos da la vida para tanto, pues jugamos más a cosas como Brawl Stars y lo que hacemos es jugar en el móvil y tenemos el zoom en la tablet de Vale. fondo. O sea, Vale, que al eso era... final, creatividad da poder, cada uno que... Claro, No, claro, brutal, claro. brutal, porque lo pensaba y decía, a ver, nosotros con el juego de móvil pocas veces lo hemos hecho, sí que es verdad para hacer sesiones, ¿no? Que de hecho alguna estuvo uno de tus hijos aquí entre mayores y liderando claramente la sesión él solo. Pero sí, al final no se da mucho, ¿no? Esto de unirse para jugar a juegos de móvil, al menos esa identificación que hablábamos al principio de todo, ¿no? De que cada uno tiene sus espacios, ¿no? Y cuando estoy delante del ordenador, ostras, a veces a mí yo reconozco que me cuesta y Gerard, pues nosotros que hemos jugado mucho a Pokémon Unite, no nos hemos puesto nunca en un espacio de juego a decir, venga, va, Discord y Pokémon Unite, ¿no? Fuera de las sesiones dirigidas. Pero ya te digo, mis hijos y los dos a veces juegan a Brawl Stars o a Among Us o a Fortnite y desde la tablet y con el Jitsi Meet también en background con los dos. O sea, Brutal, brutal. se puede. No. Sí, sí, a ver, Abril, la hija aquí de mi pareja, también hace lo mismo y de hecho ella está en Discord y está con Discord y de hecho en un dispositivo Discord y en el otro tiene también el juego y ya Joder. están habitualísimos. A mí me hace pensar en esos dispositivos que utilizábamos nosotros, tipo TeamSpeak, Sí. Ventrilo o TeamSpeak fue el primero que utilicé yo, que lo utilizaba en el ciber. Ostras, madre mía. Jordi, Sí, ¿tú sí. fuiste a algún ciber así Alguna en vez, su día? pero no mucho. Creo que ya el pico de el pico de los ciber me pilló ya que ya estaba trabajando y ya no, y no tenía tiempo
Ya, yo tengo que decir que lo enganché de pleno. No, pero es una de las cosas que también hablamos antes, ¿no? El juego presencial, ¿no? Ir a un sitio donde pues, hay un ordenador con el que puedes utilizar y de alguna manera estás presencial con tus amigos, ¿no? ¿Ves? Eso sí lo he llegado a hacer con el móvil. O sea, por ejemplo, de estar ¿Vale? 6-7 personas con el Among Us en la misma habitación y entonces eso sí que conectarnos juntos y jugar en el mismo sitio o yo qué sé, a juegos de estos de hacer un dibujo y se lo pasas al otro y el otro lo completa y tal. Todo esto sí que en presencial sí que lo he llegado a hacer. Para eso sí que los juegos de móvil sí que me parecen bastante guays. Eso en ese sentido sí que hay juegos para jugar en una misma fiesta o ya sea el Spyfall. No sé si habéis jugado alguna vez al Spyfall, pero también es un juego de móvil que se juega, que todo el mundo está como dentro de la misma partida y juegas en una mesa. Y creo que eso sí que ayuda. Eso sí que es interesante tenerlo en cuenta, porque lo que decíamos antes, no necesitas traer un armatoste de no sé cuántos euros y que pese lo que pese un ordenador y tal, sino que simplemente con el móvil, teniendo en cuenta, depende de qué juegos, ya puedes juntarte con gente a jugar. Y eso está muy interesante. Sí, de hecho, bueno, tanto contigo, Gerard, como Jordi con tu hijo, yo he jugado mucho a un juego de móvil que se llama Pokémon Go. He pateado muchísimo y de hecho, Gerard, una de las Sí. primeras veces que nos conocimos, Sí, fue con el no segundo. no cazamos a un Sí. legendario juntos. Sí, fue bastante fail, Pues pero sí. No, esos se juegos nos unen. escapó, se Realmente, nos si lo escapó. consiguen, ostras, está muy bien. Encontrar Total. ese Y espacio. estábamos hablando casi todo el rato, le estamos, parece que tirando flores y destacando un poquito el potencial de la industria del gaming mobile, ¿no? Pero tenemos por aquí a Juanjo, que nos hace una pregunta, ¿no? Y dice, en términos de competencia, ¿qué cambia con relación al device de utilización, ¿no? Porque dice, y creo que lo hemos dicho, ¿no? Sí. Que en el tiempo, en el móvil, ¿no? De alguna manera estamos compitiendo también con el uso de redes sociales, seguramente de una manera mucho más drástica que con aquellos que hacen videojuegos para PC, ¿no? ¿Se valora como competencia directa las redes sociales en un juego móvil? Sí, Sí. sí se considera. O sea, Lo digo porque, claro, hay tantas aplicaciones que existen en el teléfono, pero que no tienen un uso continuado y me da que estas dos precisamente deben ser los mayores exponentes, ¿no? sí, exacto. O sea, pero al final también podrías decir que competencia del videojuego más tradicional también es Netflix, ¿no? O sea, al final, YouTube, sí, en ese sentido tienes sí, 2 horas, ¿no? Ya. Sí. puedes dedicar 2 horas antes de ir a dormir a jugar a cualquier juego o a ver una peli o una serie, ¿no? O sea, al final, Sí, pero tienes allí yo igual sí que va un poco más hay una diferencia de target, hay una diferencia de esa persona, de ese cliente, es un pelín, hay cosas que lo diferencian del que juega en PC, del que ve Netflix, ¿no? Mientras que igual está mucho más cercano ese del que usa redes sociales en el móvil y juega a videojuegos en el móvil, ¿no? Seguramente están más correlacionados que en el otro caso, ¿no? Puede ser. bueno, no sé, pero yo creo que todos los que juegan a videojuegos en PC o en consola también ven series en algún momento. O sea, diría Sí, que sí, no, ¿qué te voy a decir? Me atrevería a encanta decir. porque, sí, casi todas las afirmaciones que has ido lanzando de este estilo, yo estaba diciendo por dentro, madre mía, si soy el perfil de todo. Qué bien, de la Game Boy, de la no sé qué, sí, de todo. Caso en eso, existen todos esos casos, Jordi, claramente. Sí. Todo existe. Y yo lo que veo, hemos estado también hablando un poquito así del tema de la monetización y así un poco por encima, pero según también todos estos análisis y estudios que hemos ido viendo, claro, más de un tercio de los ingresos de la industria del videojuego provienen ya de juegos de móvil y de suscripciones de móvil. Entonces, teniendo en cuenta que tú estás dentro de este entorno, a mí se me ocurre la pregunta de hasta qué punto podríamos considerar que esto aparece como un peligro y hasta qué punto una oportunidad o una facilidad. ¿Peligro para quién? Para los que tengan tan fácil, porque hemos dicho que al final tenemos muy fácil a un clic el hecho de comprar un móvil, hay un juego de móvil, el hecho de gastarnos dinero en un juego de móvil. Entonces, claro, ¿hasta qué punto, dependiendo de cómo se gestione, podría llegar a ser un peligro el hecho de tenerlo tan fácil, justamente? Bueno, sí, esto es para videojuegos y para todo, ¿no? Al final, ahora con un móvil, con 2 clics, puedes hacer, o sea, es muy Sí, fácil hacer cualquier cosa, ¿no? Después, en concreto en los videojuegos,
eh, yo sí creo que, o sea, está todo el tema todo el tema de gambling, que está como, es un tema aparte, está muy regulado, y después Sí. dentro de videojuegos hay videojuegos y videojuegos, ¿no? Al final pones videojuegos y allí hay un gran espectro, ¿no? Y hay videojuegos que no son gambling, pero casi, Ya. y después hay otros que no tienen nada que ver, ¿no? O sea, tienes todo el espectro. Entonces, el riesgo está ahí, sí, totalmente de acuerdo. Al final, todos, todo lo que es móvil, videojuegos, TikTok, o sea, todas estas cosas tienen un cierto componente adictivo, que yo creo que hay estudios y está demostrado que, que al final, bueno, y como que tantas cosas en esta vida, ¿no? Al final genera unas endorfinas y unas historias que al final te puede impulsar a querer más y más, ¿no? Y, y al final, obviamente, son casos extremos, la mayoría de la gente no le pasa, pero hay que ir con cuidado. Y al final, sí, yo creo que hay una responsabilidad dentro de la gente que programa todas estas cosas, ¿no? Eso Y es lo que que iba a preguntar, justamente, se sí, sí. tiene o sea, se tiene que tener en cuenta y cada juego ahí hace sus mecanismos, ¿no? Y ya hay juegos pues que son más sutiles, ¿no? Hay juegos que dicen, no, pues mira, a partir si sigues jugando, pues te voy a dejar de dar recompensas, ¿no? Te corto el ciclo de recompensas a partir de un número de sesiones al día. Hay otros juegos que te limitan las vidas, ¿no? Mira, tienes tantas vidas hasta aquí. Ahora descansa un rato. Hay Claro. otros juegos que te dicen, te sacan un pop-up, ¿no? Llevas mucho rato ya, igual. Pero la mayoría. O sea, también es verdad que la mayoría de juegos de móvil son más. Como es ese target de sesiones cortas de 5 minutos, es como. Son casos más raros. O sea, el videojuego más tradicional sí que igual llevas 6 horas jugando en un dungeon y te tenía que salir un pop-up en plan, acuérdate de comer, o acuérdate de... Sí, sí, Em, sí. No, es em, que no puedes. Para de lanzar afirmaciones de estas, Jordi, que me estoy Sí. sintiendo mal. eh, o sea, a ver, sí, o sea, yo creo que está totalmente de acuerdo. Al final, la mayoría de videojuegos de móvil tampoco tienen esa profundidad que te puedes estar 800 horas seguidas jugando, porque la mayoría son más casual. Sí, sí que tienes ese segmento más cercano a casino, que es como un poco Mm, más borderline, pero después también creo que la mayoría de videojuegos tienen esos mecanismos dentro de su loop que te incentiva un poco a frenar. a poner distancia. Y Ujú. después, esto un poco como visión más desde fuera, em, visión más de algunos de los datos que he visto yo en mi trayectoria, ¿no? O sea, la gente, o sea, en general, la gente que lo da todo acaba reventando. O sea, es decir, incluso desde una perspectiva egoísta del desarrollador, no te interesa que la gente haga un burnout, porque al final siempre hay gente que tiene esos comportamientos un poco más obsesivos, ¿no? Que te metes en algo y es ese algo, ¿no? Y juegas ese juego y hoy voy a hacer 10 horas al día de ese juego. Pasan 4 semanas y ya estás de ese juego hasta el moño y Sí. ya lo dejas, ¿no? Siempre habrá uno que seguirá, pero no solo es un tema ético, sino que hay un tema egoísta incluso para los desarrolladores, que es que eso no es bueno, porque acaba creando un efecto contrario en la mayoría de jugadores. Entonces, esa voluntad de limitar la sobreexposición está doblemente, primero desde un punto de vista más ético y después desde un punto de vista que es que tampoco es bueno mirando el largo plazo. Ajá. Qué guay. Sí, no, me flipa lo que estabas diciendo y creo que en este sentido tienes toda la razón a nivel de que hay que intentar incluso impulsar, ¿no? Que un juego, pues por ejemplo, pues como el World of Warcraft o este tipo de juegos inmersivos te recuerden este tipo de cosas, ¿no? Y las pocas Mm, iniciativas que se hacen en este sentido, estoy seguro que sería bastante fácil de alguna manera ayudar y hacer un mensajito, ¿no? Sí que es verdad que el tema de limitar el tiempo de juego muchas veces puede ser también por el hecho de poder conseguir una manera
de que haya una oportunidad de pago para seguir jugando, es la doble moneda, la doble cara de la moneda, ¿no? Pero me parece lo normal, eso es un tipo, una modalidad de juegos, sin entrar en el detalle de eso, ¿no? Pero sí que es verdad que cualquier cosa que es divertida puede llegar a generar adicción, ¿no? Yo recuerdo siempre una anécdota que nos contaba Aimar, ¿no? De decir, ostras, estaba yo de pequeño, yo recuerdo una vez el lío que le monté a mi madre porque me tenía que ir del parque y eso parecía que había caído Thor allí, ¿no? Del sarao que monté, porque al final genera ese componente adictivo, ¿no? Tanto en un videojuego o en lo que sea, ¿no? Y dentro del tema móvil yo creo que hay una adaptación a la utilización que hace cualquier ser humano del teléfono, ¿no? Estos comportamientos tan cortos y todo esto es una adaptación a cómo se está convirtiendo el perfil y el uso que damos del teléfono, me imagino, ¿no? Y es una respuesta más que una guía, ¿no? No han empezado los juegos del móvil antes que esta necesidad, ¿no? Diría que ha sido antes el huevo o la gallina, ¿no? ¿Tú qué opinas, Jordi? ¿Ha sido antes? ¿Es una respuesta a cómo está siendo el público o ha sido los juegos móvil que han nacido así y de alguna manera... Bueno, creo que antes has dicho, ¿no? Precisamente que al principio el mercado no era tanto así, ¿no? Había un 50% de juegos de pago, ¿no? ¿Has dicho antes? Sí, exacto. Pero, o sea, yo creo que hay una parte que es la disponibilidad. Al final, tú puedes estar de 8 horas seguidas jugando un juego en casa, en el ordenador, pero para empezar esas 8 horas, pues es como muy premeditado, está como planificado, ¿no? Y puedes acabar jugando 8 cuando querías jugar 2, pero al final después estarás cao. Claro, el móvil el tema es que siempre está ahí, ¿no? Lo llevas cada día encima, siempre está online, siempre es fácil sacarlo y hacer una partida más, ¿no? O sea, y esto sí que es muy intrínseco del móvil. Sí que son partidas más cortas, pero siempre está ahí. No estás en el autobús un día, voy a jugar a la WoW y, me he pasado 8 horas. Es como más premeditado. Eso sí que es el riesgo que tiene el móvil, ¿no? De decir, siempre está ahí, siempre está encima. Voy al baño, voy al autobús, cualquier cosa, cualquier momento es un buen momento. Y ahora me pongo un poco el gorro de padre también, ¿no? Para comentar esto. Y bueno, yo como padre, claro que me preocupan cómo usan los móviles, ¿no? O sea, también porque, o sea, yo creo que los videojuegos, como hemos ido diciendo, tienen muchas cosas buenas, ¿no? Y a mí los videojuegos me han dado muchas cosas, no solo amigos, pero también te ayudan a pensar, o que te ayudan a desarrollar, o sea, tiene muchas cosas buenas, ¿no? Pero también una parte buena de los videojuegos que me daban también a mí a mí me llevaron a aprender mucha informática de ordenadores, ¿no? Porque el juego no funciona. Después, ¿qué haces? Bueno, ¿qué tienes que cambiar? ¿Qué tienes que tocar? Claro, ahora todo es tan fácil, ¿no? Que en 2 clics, tal, eso se ha perdido un poco. Y después, claro que preocupa, ¿no? Que esa disponibilidad. Y yo, pues hay que poner límites, hay que saber a qué juegos juegan los niños. Y no todos los juegos son para todo el mundo. Y no todas y no todo el mundo tiene que jugar igual, ¿no? Y como padre me preocupa, pero también creo que lo que necesitamos son herramientas para los padres y educación para los padres. Porque en mi caso, pues yo siempre estoy ahí, pues sé lo que pasa, sé a lo que juegan, juego con ellos, lo cual me da un punto de tranquilidad, ¿no? Pues estoy en los clanes que están ellos, pero muchos otros padres, para esto es como un mundo que desconocen. Y lo que tampoco creo es que tampoco podemos aspirar a que el cacharro lo gestione todo, ¿no? Sí, no, yo le doy un móvil al niño y ya el móvil sabrá si tiene que limitarle o no, qué le puede enseñar y qué no. O sea, yo sí creo que está bien que los juegos, las plataformas, las leyes, o sea, pongan facilidades a los padres, pero al final... ¿no? Pero creo que los padres tienen que involucrarse y ahí es donde creo que falta educación a muchos padres de saber lidiar con estas cosas, ¿no? Sí. Esto ha sido muy curioso porque cuando has dicho lo de que la tecnología de alguna manera arregle estos comportamientos, justamente antes mirando estaba leyendo una noticia y no sé si sabes que en la universidad creo que era de Washington, han desarrollado un aparato que lo están probando que lo que hace es se pone en la consola o en el ordenador donde el niño esté jugando y detecta cuando hay conductas tóxicas
y cuando, o sea, le escucha pues analiza el lenguaje que utiliza y cómo juega y tal, y lo que hace es que cuando detecta conductas tóxicas, para el juego. Y entonces de alguna manera hay un control sobre esa conducta de la persona que está jugando. Y claro, eso hace pensar, ¿no? En qué responsabilidad adquiere los desarrolladores de los juegos, qué responsabilidad adquiere la gestión, ya sea la legislación, ya sea externa, la tecnología en sí, y qué responsabilidad adquieren los padres, ¿no? Como tú has dicho, o sea, creo que ahí entra como muchos personajes en juego. No, exacto, me parece súper interesante lo que dices, o sea, no sabía de esto, pero, o sea, esto me parece brutal si es un elemento de ayuda para los padres. Uh-huh. Pero si es un elemento que tiene que servir para, mira, como ya tengo esto, como padre ya me puedo olvidar, Ahí está. entonces me parece mal. Exacto. Porque, por- porque al final para mí la clave es que dar ayudas a los padres, pero al final son los padres que tienen que estar ahí de alguna manera y supervisándolo. Pero el momento en que la tecnología o las leyes sirven para que los padres se despreocupen, creo que entonces ya están haciendo un flaco favor al tema. Y las leyes, se habla mucho de regulación, pero es que cuando te metes un poco, o sea, al final es como si los padres estos de los que estamos hablando, que no saben de videojuegos, estos son los que están haciendo las leyes, en lo cual la probabilidad de que la líen es bastante alta y lo vemos todos los días. Entonces, Totalmente. Muy importante, bueno, me encanta conocer tu opinión en este sentido de quién tiene la pelota, la patata caliente, ¿no? En el sentido de el primer puesto en el ranking de importancia para esta educación, ¿no? Y creo que coincidimos en que son los padres, ¿no? Y que a partir de ahí los complementos que puedan utilizar, que evidentemente como en todo tipo de educación y todo tipo de ámbito la necesitan, ¿no? No tendría que venir, ¿no? de esta máquina, ¿no? Y yendo antes a lo que comentábamos de la comodidad y cómo de alguna manera ahora ya no nos juntamos y hacemos esos esfuerzos que antes hacíamos sin pensarlo, ¿no? Me da a mí que si la máquina Gerard de la Universidad de Washington fructifica, vamos a peor, las máquinas nos comen y nos comen, ¿no? Pero sí que es verdad que yendo ya a ese segundo nivel de responsabilidad, ¿no? Teniendo claro que los padres es el primero y estoy completamente de acuerdo, ¿no? En el caso de los desarrolladores, y de la misma industria, ¿cuál que crees que debería ser su responsabilidad? Porque, bueno, al final creemos todos que habrás dicho, ¿no? Ostras, que lancen un mensaje de cuando llevas 6 horas, come algo, por favor, que te me vas a morir en el privado, ¿no? a ver, yo creo que los desarrolladores lo que tienen sobre todo es un tema ético, ¿no? Y yo creo que los desarrolladores tienen que tener unos valores y tienen que hacer juegos éticos y que estén en línea con estos valores. Después, hay desarrolladores y desarrolladores. Lo que decíamos, ¿no? Hay desarrolladores que son dos amigos en un garaje y hay desarrolladores pues, que son enormes, ¿no? En este sentido, desarrolladores enormes, pues para mí tienen más responsabilidad que los demás. Claro. Más que nada porque tienen más recursos, más dinero y tienen más cosas que hacer, ¿no? Pero después están las plataformas también, como Apple y Google, ¿no? Que al final también son los actores más bien posicionados para realmente ayudar más, ¿no? Porque al final, pues no sé cuántas apps hay en la App Store, pero no sé si eran 500 millones, bueno, una brutalidad. O sea, si tú pides que los 500 millones de apps cumplan con... Porque claro, al final, una cosa es la ética y después está la ley, ¿no? La regulación. La regulación es diferente en cada país y cada país, Claro. como todos somos tan así, tan listos, lo hacemos mejor que los demás y cada uno tiene su historia. Con lo cual... Aquí iba a entrar luego, Jordi, a preguntarte por la ley. Después volvemos a la ley, pero al final 500 desarrolladores a veces tienen que reinventar la rueda, mientras que las plataformas, que son Apple y Google, hay dos que dominan todo el mercado y tienen mucha información y tienen mucha capacidad y muchos recursos también. Y de hecho, no sé, si vas al time management o sea, todos los iOS y Android también, pero el de Apple está, pues, el screen time de Apple está pues, especialmente bien, ¿no? Y eso ya son muchas herramientas que dan y allí ya te permite muchas cosas que aplican a todas las apps, por tipos de apps y tipos de uso. Y eso
O sea, yo creo que está muy bien, pero bueno, también creo que llegó tarde y no está tan bien, podría estar mejor. O sea, por los años que llevan y los recursos que han tenido, creo que podríamos Sin pedir un duda. poco más ahí. Sí. Y Creo que los dos nos acordamos del debate que tuvimos sobre este tema y claramente nos daría para otro podcast y ahora no podemos entrar en 100% chicha, pero sí que es verdad que a mí lo que me parece interesante es identificar los diferentes actores de esta responsabilidad, ¿no? Porque creo que también has dado una clave dentro de un grupo de actores que no habíamos planteado, que no son tanto los desarrolladores de videojuegos, sino en este caso ese intermediario que tiene que existir sí o sí, que como has dicho tú, que son Apple y Google, ¿no? En este caso, ¿no? Que sería otro de las responsables, que sería corresponsable con los desarrolladores de juegos que hemos hablado, ¿no? También esta parte de las plataformas de venta y después el tema de la ley, ¿no? Por ejemplo, aquí un día comentábamos una noticia y entrando ya un poco en el tema de la ley, que imagino que parte de responsabilidad tienen que tener. Está claro que vamos a ir, los primeros son los padres, pero has dicho, muchas veces hacen leyes que no saben por dónde van, ¿no? Y aquí hace no mucho, creo que, a ver, no quiero decir las cosas mal y menos aquí en directo, pero mira, si en julio de 2022, ¿no? Sacaron España regula las recompensas aleatorias de videojuegos, prohibidas a menores de 18 años, ¿no? Y precisamente sale una foto de un juego que ambos conocemos, un shooter en el que ya no hay recompensas aleatorias, ¿no? Y, bueno, Overwatch 2, que de alguna manera cambió su sistema y la reacción no ha sido, la reacción fue, ahora porque me quitáis esto si era algo divertido, ¿no? Pero, ostras, cuán importante es que los legisladores sean gente que conozca bien el entorno, ¿no? ¿Cuándo va a llegar esto, Jordi? ¿Llegará algún día? no, yo soy bastante pesimista. O sea, Sí. cuando llegue estaremos, o sea, cuando llegue la regulación de estas cosas que esté bien, ya estaremos en el metaverso y Ya. siguiente cosa que Y habrá que terminarse regular el regulando. metaverso entonces, y ya será, vamos, Exacto, siempre va tarde, ¿no? Esto sí, sí. exacto. Yo De soy bastante pesimista hecho, en ese bueno, el sentido. mundo nos pisa, ¿no? Esta aceleración a nivel de cómo cambia y la evolución del mundo, evidentemente, no nos deja adaptarnos y tener el tiempo para realmente no cambiar. El mundo nos come, es una reflexión Mm. claramente que viene como el Y mobile gaming, que nos come, que nos come. sí, y yo creo que también está relacionado con lo que decíais antes, de que al final la gente que tiene que hacer estas regulaciones no son gente que está metida de lleno en lo que está pasando en ese mundo. Entonces es como que vamos tarde. O sea, es gente que se tiene que ir adaptando cada vez y pues eso, para adaptarte necesitas un tiempo. Y entonces eso hace que todo vaya más lento. Y es desde el punto de vista de nosotros que también intentamos como gestionar todo este uso que se hace de los videojuegos y tal, vemos que todo va tarde. Todo va un paso por detrás aún. Sí, porque al final es muy política, ¿no? Y al final lo que pasa también es que, uy, hay que regular algo nuevo, ¿vale? ¿Quién es el valiente, ¿no? Entonces, la mayoría de Exacto. países dices, bueno, espero que haya algún país que saque la regulación y me la copio, y Claro. haré lo mismo un poco diferente, ¿no? Pero a ver quién es el valiente que es el primero que dice que hay que regular no sé qué. Nadie se tira de la moto, no voy a Ya, ser yo el que la cague y que salga en los Claro. periódicos. No sé Claro, qué país claro. es el primero en regular esto y la lía parda. Pues no, no políticamente. Me espero y ya veremos. claro, Sí, sí, claro. sí. Se dan tantos factores, ¿no? Que al final para hacer una legislación, al final el tema se complica, ¿no? 100%. Y después Y pasa como en Estados Unidos, que como, o sea, ya como sidetrack, pero con todo el tema de privacidad, como el país no se manifiesta, entonces cada estado empieza a hacer su regulación. Ujú. Que también se van copiando lo mismo, más o menos igual, pero un poco diferente, para que la mía sea diferente. Pero claro, esto para los desarrolladores eso es un drama, porque Ya. ya, tienes que adaptarte a la regulación de cada estado, de cada país, de no sé qué. Y bueno, si es un desarrollador grande, pues bien, lo haces y ya está. Pero si es uno pequeño, lo matas, sí, porque no puede. me Claro, tendrá imagino que que. adaptarse al mercado más grande al que pueda asumir, pero claro, después sitios donde no o sea, haya una regulación diferente a lo que puedan asumir ya están acabados, claro. Sí, sí, qué fuerte. Bueno, viendo ya, vamos a ir cerrando un poquito este capítulo de hoy, ya llevamos estamos llegando a la hora y media y me Sí, gustaría acabar un poquito esta charla antes de entrar en esta nueva sección que ahora presentará Gerard, ¿vale? Con una pequeña reflexión, con unos datos que hemos encontrado y de hecho tú mismo nos has enseñado un gráfico que lo mostraba, ¿no? De cómo hoy en día ya eh, los videojuegos móvil están generando ya
el mismo volumen de revenue que las industrias de PC y consolas juntas, ¿no? Es una reflexión que nosotros hacíamos un poquito con el tema de la música Y el cine. ¿no? Y ahora nos damos cuenta que si miramos la foto dentro del gaming, ¿no? Está pasando esto. Y me gustaría que, como conclusión final, nos dijeras un poquito el por qué crees que ha sido, después de toda esta reflexión, ¿no? Cerrar un poquito por qué se está y por qué sigue creciendo uno a un ritmo tan vertiginoso, ¿no? Mientras que los otros siguen a un ritmo bastante normal, ¿no? Sí, ¿Queréis bueno, que pues, ponga el gráfico que antes nos habéis enseñado? Si queréis lo pongo y si quieres más sí. o menos conectar, como quieras, como tú quieras, como tú quieras. Yo creo que da igual, porque como vamos mal de tiempo, Pues pero adelante. Vale. otro día. Dale, dale, caña. No, pero yo creo que es un tema de volumen, es lo que decíamos. O sea, consolas, pues 100 millones de plays en toda la historia. Ahora hay 6 billones de móviles. Y quien más, quien menos juega o ha jugado. Es un tema solo de volumen y después que la mayoría que juegan o han jugado no pagan. Yeah. Y lo que sí aún se está creciendo es, hay gente que se está acostumbrando más a pagar al móvil y hay gente que pues lleva pues 3 o 4 años jugando a un juego y no ha pagado nunca y ahora empieza a ver, pues va, ya voy a pagar algo porque pues me lo he pasado muy bien con este juego, ya no me importa, ¿no? Y lo que se está viendo es que el porcentaje de gente que paga en móviles va creciendo. Y hay gente que decía, no, yo nunca voy a pagar. Y ahora, bueno, va, Hmm. pues total. Dios, Y cada afirmación que haces, Jordi, de verdad, he sido esa persona. Qué drama, todas, Dios. no, pero por eso crece, porque al final es como hay muchos más dispositivos y la mayoría no pagan, pero cada vez hay más que pagan, aunque sea un eurillo o dos. Sí, Y después también el tema de la otra asignatura pendiente del mundo tradicional es el tema de anuncios, monetización por anuncios. Entonces, el móvil está a tope ujú, y es un hecho que los móviles, o sea, cada vez mayor concentración, o sea, cada vez se anuncia menos en la tele y se anuncian más en los móviles, en Instagram, en juegos, y cada vez, o sea, todo el revenue de anuncios va creciendo, es otro inflow de pasta que tiene ese segmento que consolas y PC no ven ni un duro, o casi ni uno. totalmente. Me Me hace pasó. pensar en así que enfocando al futuro, ¿no? Y Gerard, tú que eres fan de la peli de Ready Player One también, ¿no? Y algún capítulo de Black Mirror donde la misma realidad virtual ya nos hace ver los anuncios y nos empieza a invadir en anuncios, ¿no? Pero bueno, probablemente podremos en el futuro sea más que común ver que un soldado de Call of Duty con el que estamos jugando pues lleva a Reebok en un lado, ¿no? Y de hecho hemos comentado, ahora no entramos, ¿no? Pero muchas marcas ya están entrando a hacer sus propias skins, ¿no? Y todo esto dentro de los videojuegos, ¿no? Así Ah, que claro. Es que es lo que decíamos antes, que ahora la gente se pasa 4 horas al día en el móvil, mucho más que viendo la tele, seguramente ya. totalmente, Sí. Mucho. totalmente. No, me parece una conclusión brutal, ¿eh? No, perdona, Sí. Gerard, ¿quieres No, decir? no, 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 iba a decir que justamente que creo que la única salida que han visto las marcas quizás en el mundo de los videojuegos más tradicionales es por parte de los streamers o los youtubers que se meten ahí tienen un directo de Hogwarts Legacy y tienen una pausa de 5 minutos donde hablan de Ketchup Heinz. Es Y verdad. entonces es como la única manera que han encontrado de momento de entrar, ¿no? Dentro de este mundo de los videojuegos más tradicionales. Que es Sí, sí, pero curioso. las consolas, los desarrolladores ahí de consolas no ven un duro de eso, ¿eh? Claro, claro, exacto, En general, exacto, youtuber. exacto. Es exacto, 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 totalmente. Totalmente. Brutal, brutal. Me parece Totalmente. espectacular este cierre con este tema. Y Gerard, bueno, Vamos. para acabar ya definitivamente, vamos a estrenar esta sección que estrenamos contigo, Jordi. Vamos a ¿De estrenar qué una va, Gerard? ¿Cómo va sección que esto? creo que va a ser bastante interesante porque, bueno, últimamente se ha hablado mucho de todas estas nuevas IAs, inteligencias artificiales, que pues saben dibujar, saben escribir, dependiendo de lo que nosotros les digamos. Y hemos hecho una pequeña prueba y hemos visto a ver qué pasaba si decíamos qué le preguntaría la IA, pues eso, a un experto en monetización y desarrollo de videojuegos. Y nos ha dicho unas cuantas preguntas de las cuales hemos escogido una. A ver qué te parece, ¿vale? Y la A IA ver. te pregunta, ¿qué opinas sobre la necesidad que tenéis a la hora de tener en cuenta la experiencia de juego de los jugadores que pagan y de aquellos que no lo hacen? ¿Cómo os aseguráis de que ambos perfiles tengan una experiencia positiva aun teniendo motivaciones de juego diferentes? Es una gran pregunta y muy buena. Y de hecho, aquí entra mucho en temas
de ética, ¿no? Y, y de hecho es algo que miramos mucho y que hay mucha discusión, ¿no? Porque al final depende de cómo monetices en tu juego, ¿no? Pero al final, pues puede ser que, o sea, puedes monetizar por temas de vanity, ¿no? De skins. Y en este sentido, es decir, tú pagas y tienes skins más visuales, pero el juego no cambia. Pero hay otros juegos donde puede ser más pay to win, ¿no? Es de en plan, no, pues yo compro más y entonces tengo mejores objetos o mejor probabilidad de ganar, o a veces compras para progresar más rápido, ¿no? Pues hay timers y me quiero saltar este timer, o hay un nivel difícil y si pago me lo voy a poder pasar, o vidas, ¿no? Depende de la monetización, pero hay algunos escenarios, o sea, todo lo que no afecta al gameplay, es decir, las skins, bueno, pues al final la experiencia es la misma, lo único es que tienes una estrategia de monetización que es un poco el show off, ¿no? Es un poco en plan, no, pues yo pago y mira, vas a ver qué skin más guapa que tengo y tú no la tienes. Bueno, no cambia mucho, pero juegos donde lo que pagas pues afecta al juego, pues puede tener consideraciones éticas graves y de hecho hay algunos juegos que son famosos bueno, hay alguno muy famoso que chapó porque la liaron un poco ya demasiado parda, ¿no? Pero lo que sí se ha visto es que los juegos que son pay to win, que monetizan a largo plazo, acaban fracasando. Eh, y después, lo que es el pay to progress faster, pues claro, ahí sí que hay un balance porque si el juego es muy difícil, o sea, como más difícil es el juego, pues más incentivas a la gente que, que quiere pagar a pagar, pero entonces la gente que no paga se va a frustrar Se va a porque no frustrar, pasará. exacto. Y entonces allí la tentación podría ser, bueno, pues le hago el juego más difícil a los que pagan para que paguen y a los que no, pues no. Pero eso en mi experiencia no se considera ético y entonces Ya. no es algo que se gestione y entonces al final es optimizar dónde está ese nivel de dificultad que es para los que no pagan, es jodido, pero no suficiente jodido para que dejen de jugar y que al final los que están dispuestos a pagar pues vean la gracia en pagar para tal, ¿no? O sea, cada caso es un mundo, pero al final enlaza con las consideraciones éticas que decíamos y al final yo creo que eso ya depende a nivel de cada desarrollador y la verdad es que hay poco control, por lo que decíamos, porque las regulaciones no están al día y el único control que hay es la respuesta de los usuarios. Y los usuarios no son tontos. Y donde, o sea, aquellos desarrolladores que hacen demasiado stretch de la ética para hacer más dinero, en general lo acaban pagando. Te puede salir bien una temporada, pero la gente se acaba dando cuenta. Oh, muy guay, la verdad que es un tema que nos podríamos extender, pero supongo que es una fina línea, ¿no? Que existe una de las claves de unas success keys, ¿no? Dentro de cada uno de los juegos, ¿no? El hacer convivir en un mismo entorno a los que pagan y a los que no pagan, que de alguna manera los dos son los que te mantienen el juego, ¿no? Y seguramente esa convivencia es una de las claves de éxito en este tipo de industria, me imagino. Pues bueno, la verdad que la pregunta ha sido Bueno, buena, ni la tan mal, la respuesta IA se ha comportado, la también, la IA verdad, se ha se... comportado. Sí, sí, se ha visto que se puede Y nada, utilizar. Gerard, Nada, último minuto para lo último para ya que esto... acabar, y ya te prometemos que te dejamos ya irte. Es lo último, lo último. Nosotros, como estamos un poco, bueno, un poco zumbados y somos bastante flipados, podríamos decir, siempre tenemos en nuestra cabeza la idea de en un futuro poder desarrollar un videojuego, ¿vale? Sería lo que nos gustaría hacer. Entonces, vamos preguntando a la gente que viene como invitada que nos digan alguna de las características que les gustaría que tuviera este posible videojuego. Entonces, Nacho, no sé si tienes la lista y quieres leer algunos de los ejemplos que nos han dado ya. Sí, bueno, nos han hablado de la banda sonora, ¿no? De poder hacer una banda sonora inteligente, ¿vale? Que se fuera generando, incluso a medida que vamos progresando. A nivel de mecánicas nos han hablado de que sea un combate por turnos, que incluya combate por turnos. Nos han hablado también de que se localicen diferentes easter eggs,
ya sea a nivel musicales o incluso de las nuevas generaciones, como pueden ser memes, ¿no? Nos han hablado de que tiene que ser, que tenga una posibilidad de competir y cooperar ambas, ¿no? Y sistemas de puzzles también a nivel de resolución de problemas. Como ves, es un juego que es una especie de... El próximo WoW lo vamos a reventar, Jordi, pero ¿cuál sería tu ingrediente clave para este mix? No sé si incluso algún tipo de personaje, un género, una definición que haga casi que sandbox, ¿no? Te diría, es todo. Pero no sé, algo que una te idea de gustaría que saliera en la guión. historia, exacto, algo de guión, de historia, lo que No, a sea. mí me gustan los juegos de estrategia, sobre todo. El relevo de turnos está bien porque también es menos estresante, Ajá. pero también Vale. que sea multijugador. Y me gusta también +1 a lo de cooperativo Y y competitivo. competitivo. +1 a Vale. eso. Vale. Vale, bueno, pues Está bien, bueno. por Suena ahora, en bastante verdad, creo que entretenido. también estos +1 nos sirven mucho para Sí, acabar sí. decidiendo y decir, vale, como al final todo va a ser un poquito complicado meterlo en la misma olla, igual Sí, acabamos decidiendo por uno o por otro. Sí, Pero porque exacto. bueno, seguro con que esto, sea un perdón. Frankenstein, ¿no? Que si lo metes todo, igual te queda un Frankenstein. No, Exacto, exacto. total. Bueno, Sí. depende de cómo. Si triunfa como Frankenstein, yo Sí, tranquilo. exacto. Pues nada, con esto creo que sí que ya acabamos de Sí, concluir. Nos pasamos 5 minutitos, Jordi, de la hora que dijimos, pero nada, sí, sí. agradecértelo muchísimo. Aquí, como dice también Moneil, el grande Jordi, opiniones muy interesantes. Muchas gracias por haber venido, por habernos dejado parte de tu tiempo, que sé que es muy valioso y agradezco muchísimo de corazón, ya no solo como podcastero, sino como hermano, obviamente, que hayas tenido este gesto. Así que nada, muchas gracias por estar aquí, opiniones muy interesantes y nada, Gerard, todo tuyo. Exacto. No, no, muchísimas gracias. Lo mismo, me uno un +1 también a lo de Nacho en este caso y que muchísimas gracias por estar por aquí. Yo la verdad es que lo he encontrado todo súper interesante, he aprendido muchísimo y nada, que eso, que muchísimas gracias. Ha sido un placer. No, a vosotros un placer estar aquí, me lo he pasado muy bien y nada, a ver si otro día repetimos. Muchas gracias a Perfecto. vosotros. A Pues tope. muchísimas Chao, gracias. Jordi. Chao, chao. Pues nos quedamos There we por aquí. go. Yes. Bueno, qué interesante, brutal. Y seguro que nos hemos quedado con 1000 cosas en el tintero que más adelante yo creo que podemos volver a comentar, porque al final, bueno, Claramente. se han dicho, me ha gustado mucho. Ha habido cositas que de verdad me he quedado como tranquilo, porque escucharlo directamente desde una persona que viene desde todo este mundo, de dentro de este mundo, me ha tranquilizado. Todo el tema de la monetización, de esto que he hablado al final también de la responsabilidad y tal, creo que hay que entender que no toda la responsabilidad es del juego, pero que a la vez hay una barrera ética que muchos desarrolladores no quieren cruzar. Y eso está bien saberlo. Sí, totalmente. Entre una de las muchas reflexiones que han quedado, 100%, y nada, a seguir indagando. Creo que este Sí, tipo de episodios nos dan muchísimo, nos permiten acercarnos más a una industria que nos apasiona y de la que cada día tenemos ganas de saber más. Y creo que hoy claramente nos vamos a dormir con nuevas cositas en la cabeza. sí. Así que nada, Gerard, Y desarrollar una ya para educación para casita, ¿no? padres, ¿eh? Desarrollar Ah, una eso es educación para verdad. padres, ¿eh? Eso ha quedado muy claro que es necesario Eso queda y claro. que hay que hacerlo y para eso estamos nosotros también. Let's Así que go, nada, let's Nacho, muchísimas go. gracias y nos vemos en el siguiente podcast. Ya lo sabes, muchas gracias por todo. Chao, Gracias a tu chao. guapo. Chao. Y... Pues nada, gracias a todos por estar por aquí. Hoy os he visto más activos, me gusta, me encanta ver vuestros comentarios, ver que estáis aquí también atentos a la charla y que os unís con nosotros a las preguntas. Creo que ha sido un podcast muy interesante, hemos hablado de muchos temas distintos, de monetización, de responsabilidad, de cómo ha evolucionado la industria de los videojuegos. Creo que es de esos podcasts para volvérselos a mirar y intentar sacar reflexiones sobre un poquito sobre todo. Así que nada, muchísimas gracias por estar por aquí. Nos vemos en el siguiente stream, en el siguiente podcast. Y nada, GG's. Jugando para el futuro, un podcast de GG Gen.